Buen día con todos. El día de hoy vamos a desarrollar problemas sobre mecánica de fluidos. Bien, empezamos entonces inmediatamente poniendo aquí como título problemas. Problemas. Primer problema. Vamos a colocar los datos de este primer problema. Datos del primer problema. Bien, decimos, un globo de aire caliente tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos. El volumen es de 2.200 metros cúbicos. La tela del globo pesa 900 newtons. El peso de la tela, 900 newtons. La canasta con su equipo y tanques de propano llenos pesa 1.700 newtons. El peso de la canasta, 1.700 newtons. Si el globo apenas puede levantar otros 3.200 newtons de pasajeros, peso de pasajeros, 3.200 newtons. Con el desayuno, la champaña y todo lo demás que llevan los pasajeros, esto en aire del exterior que tiene una densidad, la densidad del aire del exterior es de 1,23 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué densidad media tienen los gases calientes del interior? La densidad del aire del interior, que es un aire caliente, ¿cuál es su densidad? Bien, se trata de un globo aerostático, cuyo volumen es de 2.200 metros cúbicos. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a graficar ese globo aerostático de gran volumen, y aquí en la parte inferior está la canasta donde se encuentran los balones de gas propano, las personas, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este gas, sobre este globo aerostático? Las fuerzas son las siguientes. Tenemos el peso del aire caliente. Tenemos el peso, vamos a decir, del aire que está en el interior, que es un aire caliente. Tenemos también el peso de la tela. Ahora fijamos por aquí el peso de la tela de este globo. Tenemos el peso de la canasta que lleva o que contiene a los balones de gas propano y otros aditamentos más. El peso de la canasta. Y además ahí también están ubicados los pasajeros. Los pasajeros cuyo peso máximo es de 3.200 newtons. Bien, todas esas fuerzas son dirigidas hacia abajo. Hacia arriba tenemos solamente la fuerza de, decimos, flotación, la fuerza de flotación sobre el globo. B. Muy bien. Y como dice que apenas puede levantar como máximo 3.200 newtons de peso de pasajeros, eso significa que el movimiento del globo hacia arriba es con velocidad constante. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje vertical sobre ese globo debe ser cero. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton. Entonces decimos de la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas, va a ser cero.
fuerzas hacia arriba, la fuerza de flotación, menos el peso, decimos, del aire que está en el interior, menos el peso de la tela, menos el peso de la canasta y menos el peso de los pasajeros. Todo eso es igual a 0. Muy bien, pero ahora recordamos que la fuerza de flotación siempre es igual al peso del fluido desalojado. En este caso se está desalojando al aire. El aire que está a esa densidad, que es un aire a temperatura normal. Entonces decimos, la fuerza de flotación B será igual al peso del aire del exterior que ha sido desalojado, menos el peso del aire que está en el interior, que es un aire caliente, menos el peso de la tela, menos el peso de la canasta, menos el peso de los pasajeros, igual a 0. Muy bien, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos la masa de aire que ha sido desalojado y es un aire caliente que está en el exterior. Esa masa por la aceleración de la gravedad, menos el peso del aire que está dentro del globo, será la masa de aire en el interior, que es caliente, por la gravedad, menos el peso de la tela, menos el peso de la canasta, menos el peso de los pasajeros, igual a 0. Bien, pero la masa del aire que está en el exterior es igual a la densidad del aire que está en el exterior por el volumen de aire que ha sido desalojado. Ha sido desalojado todo el volumen del globo, por el volumen del globo, y esto por la aceleración de la gravedad, menos la masa de aire que está dentro del globo, tiene una densidad diferente porque está caliente. ¿Y qué volumen ocupa? El volumen también del globo. Y eso lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad. Esto es, decimos, menos el peso de la tela, menos el peso de la canasta, menos el peso de los pasajeros, igual a 0. Aquí la incógnita es la densidad del aire caliente. Entonces, este término que está negativo lo pasamos al lado derecho como positivo y en la izquierda nos queda solamente la densidad del aire del exterior, la densidad por el volumen del globo por la aceleración de la gravedad, y restamos el peso de la tela, el peso de la canasta y el peso de los pasajeros. Y esto debe ser igual a la densidad del aire caliente que está en el interior por el volumen del globo por la aceleración de la gravedad. El volumen del globo y la aceleración de la gravedad la vamos a pasar dividiendo a esta expresión y despejamos entonces la densidad del aire en el interior será igual a la densidad del aire que está en el exterior por el volumen del globo por la aceleración de la gravedad menos el peso de la tela, menos el peso de la canasta, menos el peso de los pasajeros. Todo eso sobre el volumen del globo por la aceleración de la gravedad. ¿Qué pasó? Dividiendo. Ahora sí, estamos en condiciones de reemplazar todos los valores numéricos que tenemos aquí como datos. Entonces, para eso necesitamos un poco más de espacio. Vamos a borrar esta parte. Entonces, vamos a reemplazar los datos desde aquí. Entonces decimos, la densidad
del aire caliente que está en el interior del globo será igual, y ponemos la densidad del aire del exterior, 1,23 kilogramos por metro cúbico, esto por el volumen del globo, que es 2200 metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos el peso de la tela, que es 900 newtons, menos el peso de la canasta, 1700 newtons, y menos el peso de los pasajeros, 3200 newtons. Todo eso sobre el volumen del globo, que es de 2200 metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todas las cantidades están en unidades patrón del sistema internacional, entonces esto sin duda está en kilogramos por metro cúbico. Haciendo las operaciones respectivas, la densidad del aire caliente dentro del globo va a ser de 961 kilogramos por metro cúbico. Como pueden ver, la densidad del aire caliente es menor que la densidad del aire que está afuera a la temperatura ambiente. Por esa razón, entonces, es posible que el globo aerostático pueda ascender. Bien, ese es el problema 1. Pasamos a ver el problema número 2. Vamos a escribir los datos del problema número 2. Nos dice lo siguiente: un trozo de madera de 0,600 metros de longitud. La longitud de ese trozo es de 0,600 metros, vale decir 60 centímetros. Luego tiene 0,250 metros de ancho. El ancho de ese trozo de madera es de 0,250 metros. Y 0,080 metros de espesor. El espesor, 0,080 metros. Muy bien. La densidad de la madera es de 600 kilogramos por metro cúbico. La pregunta es, ¿qué volumen de plomo debe sujetarse a su base para hundir la madera en agua tranquila, de modo que su cara superior esté al ras del agua? ¿Cuál debe ser el volumen de plomo que debe colocarse en la parte inferior de ese bloque de madera para que la superficie superior del bloque quede al ras del nivel del agua? Y hay una pregunta adicional: ¿qué masa tiene ese plomo? ¿Qué masa de plomo será necesario? Muy bien. Entonces, vamos a graficar a este bloque de madera que está sumergido en el agua. Bien. Entonces, este es un depósito que va a contener a ese bloque de madera. Es un depósito lleno de agua. Bien. El bloque de madera está aquí. Este es el nivel del agua.
si solamente colocamos el bloque de madera, cuya densidad es de 600 kilogramos por metro cúbico, menor que la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, el bloque de madera estaría con una parte fuera del agua y otra parte sumergida. Pero al colocar el plomo debajo del bloque de madera, obviamente se va a hundir y nos dicen que va a quedar en esta posición. El bloque de madera queda en esta posición. El bloque de madera queda en esa posición. Tiene un largo de 0,600 metros, un ancho de 0,250 metros y un espesor apenas de 0,080 metros. Ese bloque de madera queda así porque aquí abajo hemos unido un bloque de plomo. Esto es plomo y esta es la madera. El sistema está en equilibrio. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Tenemos, por un lado, el peso del plomo y por otro lado tenemos el peso de la madera. Pero en contra de ello tenemos la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el plomo. Fuerza de flotación que ejerce el agua sobre el plomo. Y tenemos la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la madera. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas también debe darme 0. Es decir, nuevamente, aplicando a la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando verticalmente sobre el sistema debe ser 0. Fuerzas positivas, las que están dirigidas hacia arriba, entonces decimos la fuerza de flotación sobre la madera más la fuerza de flotación sobre el plomo menos el peso de la madera menos el peso del plomo. Esto es igual a 0. Bien, pero recuerden que la fuerza de flotación siempre es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, la fuerza de flotación sobre la madera será igual al peso del agua desalojada por la madera, más la fuerza de flotación sobre el plomo será igual al peso del agua desalojada por el plomo. A eso le restamos el peso de la madera y el peso del plomo, igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora decimos, el peso del agua desalojada por la madera será igual a la masa de agua desalojada por la madera, y esto por la aceleración de la gravedad, más el peso del agua desalojada por el plomo. Será la masa de agua desalojada por el plomo por la gravedad, menos el peso de la madera. Será igual a la masa de la madera por la gravedad menos el peso del plomo, la masa de plomo, que es una de las incógnitas que me están pidiendo, por la gravedad, igual a 0. Como pueden ver, factor común es la aceleración de la gravedad. Entonces la cancelamos. Anulamos la aceleración de la gravedad, que es factor común. Luego, la masa desalojada por la madera, masa de agua desalojada por la madera, será la densidad del agua por el volumen de la madera, más la masa de agua desalojada por el plomo será la densidad del agua por el volumen del plomo.
menos la masa de la madera será la densidad de la madera por el volumen de la madera. Y la masa del plomo, la densidad del plomo por el volumen del plomo, igual a 0. Entonces aquí vamos a factorizar el volumen de la madera y factorizamos el volumen del plomo. Entonces ponemos aquí paréntesis, la densidad del agua menos la densidad de la madera por el volumen de la madera, más aquí tendríamos la densidad del agua menos la densidad del plomo por el volumen del plomo, igual a 0. Este término lo vamos a pasar a la derecha, cambiaría de signo negativo, pero si invertimos el orden de esos dos, quedaría como positivo, es decir, la densidad del agua menos la densidad de la madera por el volumen de la madera será igual, esto pasa, decíamos, restando, pero si invertimos este orden, quedará positivo como densidad del plomo menos densidad del agua por el volumen del plomo. Esta es la incógnita, entonces este paréntesis va a pasar dividiendo y despejamos el volumen de plomo necesario. El volumen del plomo será entonces igual, paréntesis, en el numerador ponemos la densidad del agua menos la densidad de la madera y abajo pasa dividiendo esa diferencia, densidad del plomo menos densidad del agua, y todo eso por el volumen de la madera. Ahora sí, estamos en condiciones de reemplazar valores, pero debemos preguntarnos cuál es la densidad del plomo. Entonces aquí ponemos como dato la densidad del plomo, que lo encontramos en todos los textos, ¿correcto? O en las páginas de internet, y esa densidad es entonces para el caso del plomo, 11,3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del plomo. Entonces, ahora sí, decimos, el volumen del plomo será igual, paréntesis, densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, menos la densidad del agua de la madera, que es 600 kilogramos por metro cúbico, eso sobre la densidad del plomo, que sería 11.300 kilogramos por metro cúbico, menos la densidad del agua, que es 1000. Todo eso por el volumen de la madera, y el volumen de la madera será el producto de el largo por el ancho y el espesor. Entonces multiplicamos el largo, que mide 0,6 metros, el ancho, que mide 0,25 metros, y el espesor 0,08 metros. Todo esto, sin duda, en metros cúbicos, unidad del volumen. Entonces, el volumen de plomo es igual, haciendo las operaciones que tenemos ahí, el volumen es de 4,66 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el volumen de plomo necesario para que el sistema quede con esa configuración. La otra pregunta es, ¿y cuánta masa de plomo entonces se está utilizando? Decimos, la masa de cualquier sustancia, en este caso de plomo, es igual al producto de la densidad de esa sustancia por el volumen que éste ocupa. Entonces los valores están ahí y decimos, por lo tanto, la masa de plomo será igual a la densidad, que es 11,3 por 10 al cubo, 11,3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, por el volumen del plomo, que es 4,66
66 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto queda simplemente en kilogramos. Entonces, la masa de plomo necesaria es de 5,27 kilogramos. 5,27 kilogramos. Con esa masa de plomo suficiente para que el bloque de madera quede al ras con la superficie del agua. Esos son entonces los resultados para este problema. Bien, ahora vamos a pasar a ver el problema 3, que se refiere a la utilización de un medidor de densidad. Medidor de densidad de los líquidos. Este medidor se llama hidrómetro. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Nos dice lo siguiente. Un hidrómetro consiste en un bulbo esférico y un tallo cilíndrico con un área transversal de 0,400 centímetros cuadrados. El área transversal del tallo cilíndrico es de 0,400 centímetros cuadrados, como se muestra en la figura. El volumen total del hidrómetro es 13,2 centímetros cúbicos. El volumen del hidrómetro es de 13,2 centímetros cúbicos. Muy bien, punto seguido. Sumergido en el agua, el hidrómetro flota con 8,00 centímetros del tallo sobre la superficie del nivel del agua. Entonces, la longitud en el agua del tallo fuera del agua es de 8,00 centímetros. Luego, sumergido en un líquido orgánico, 3,20 centímetros del tallo sobresalen de la superficie de ese líquido. Entonces, va a sobresalir 3,20 centímetros solamente. Muy bien, la pregunta es: calcule la densidad del líquido orgánico. ¿Cuál es la densidad del líquido orgánico? Sabiendo que la densidad, obviamente, del agua es de 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Bien, vamos a hacer la representación de ese hidrómetro. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un depósito que contiene un líquido. Agua primero y después ese líquido orgánico que menciona el problema. Este es el depósito. Este es el depósito. Muy bien. Vamos a dibujar al hidrómetro, que dice que consiste de un bulbo esférico y un tallo cilíndrico. Muy bien. Este es el tallo cilíndrico. Ese es el tallo cilíndrico y tiene un bulbo esférico. Y que termina en esa puntita. Muy bien. Ese es el hidrómetro. Sumergido en el agua, suponiendo que eso sea agua, aquí está el nivel del agua
y se dice que hay 8 centímetros del tallo cilíndrico fuera del agua. Cuando se lo sumerge en el líquido orgánico, solo son 3,2 centímetros que están fuera del líquido orgánico. Vale decir entonces que en el líquido orgánico el hidrómetro está más abajo porque solo sobresalen 3,2 centímetros, nada más. Muy bien. ¿Cómo es que este hidrómetro se mantiene en posición vertical? Podría inclinarse, y es que dentro del bulbo hay siempre una sustancia de una gran densidad que normalmente es mercurio. Entonces, como el mercurio es muy denso, se va a la parte baja y eso funciona como lastre y mantiene al bulbo, al hidrómetro en posición vertical. En el tallo hay una escala. Aquí en el tallo cilíndrico está la escala que mide cuántos centímetros están afuera del líquido. Entonces, aquí tenemos nosotros las diferentes divisiones y ese es entonces el esquema que se presenta. Muy bien, vamos a poner en general que este es un líquido. Puede ser agua o líquido orgánico. Entonces, para que funcione para los dos casos. Bien, entonces, aquí tenemos, por un lado, el peso del hidrómetro. Tenemos el peso del hidrómetro y tenemos la fuerza de flotación. Y se tiene la fuerza de flotación. Como está en equilibrio el hidrómetro, significa entonces que la fuerza de flotación es igual al peso del hidrómetro. Pero tenemos dos líquidos, entonces vamos a separar y decimos lo siguiente. La fuerza de flotación que ejerce el agua va a ser igual al peso del hidrómetro. Correcto. Pero por otro lado, la fuerza de flotación que ejerce ese líquido orgánico también va a ser igual al peso del hidrómetro, porque también en ese otro líquido también se mantiene en equilibrio. Más adentrado en él, pero igual está en equilibrio. Pero también sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, la fuerza de flotación que ejerce el agua será igual al peso de agua desalojada. ¿Correcto? Y la fuerza de flotación que ofrece el líquido orgánico será igual al peso de ese líquido orgánico desalojado. Y aquí tengo un par de ecuaciones entonces. Ecuación 1 y ecuación 2. Ambos pesos de líquidos desalojados son iguales al peso del hidrómetro, por lo tanto podemos igualar. Y entonces decimos, igualando 1 con 2, entonces decimos el peso del líquido desalojado, es igual al peso del agua desalojada. ¿Correcto? Bien, pasamos aquí y decimos el peso del líquido orgánico desalojado será igual a la masa del líquido desalojado por la aceleración de la gravedad igual al peso del agua desalojada será la masa de agua desalojada por la gravedad. La gravedad se va a cancelar, es factor común, eliminamos la gravedad. Otra vez, la masa del líquido desalojado será la densidad del líquido, que es justamente la incógnita, eso multiplicado por el volumen del líquido desalojado, igual a la masa de agua desalojada será la densidad del agua por el volumen del agua desalojada. Aquí tenemos lo siguiente. A ver, ¿cómo determinamos el volumen del líquido desalojado y cómo determinamos el volumen del agua desalojada? ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es el volumen total del hidrómetro. El volumen total del hidrómetro se conoce.
Muy bien. Pero también me dan información de que la longitud del tallo del hidrómetro que está fuera del agua es 8 centímetros. Y en el caso del líquido orgánico es 3,2 centímetros. En otras palabras, para ambos líquidos conocemos la longitud del tallo que está fuera del líquido, ¿correcto? Tanto para el agua como para el líquido orgánico, es lo que está fuera. Cualquiera de estos dos valores va a ir ahí. Pero también conocemos el área de la sección transversal del tallo que es cilíndrico, es decir, conocemos el área de esa sección transversal. Por lo tanto, podemos calcular el volumen del hidrómetro que está afuera, que será el área transversal del tallo por la longitud del tallo que está afuera. Entonces conocemos este volumen, y como conocemos el volumen total, entonces decimos el volumen total del hidrómetro menos ese volumen será el volumen del líquido que ha sido desalojado. Entonces este razonamiento lo aplicamos para los dos líquidos, para el líquido orgánico y para el agua. Entonces diríamos la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado será el volumen total del hidrómetro menos el volumen que está afuera, que es el área del tallo, por la longitud del tallo que está afuera en el caso del líquido orgánico. Y esto es igual a la densidad del agua por el volumen total del hidrómetro menos lo que está fuera del agua, que es el área por la longitud del tallo que está fuera del agua. Esta es la incógnita, entonces esto pasa dividiendo y decimos la densidad del líquido orgánico será igual a la densidad del agua por, en el numerador ponemos volumen del hidrómetro menos el área del tallo por la longitud de tallo que está fuera del agua, sobre el volumen del hidrómetro menos el área por la longitud del tallo que está fuera del líquido orgánico. Entonces, ahora sí reemplazamos todos los valores numéricos porque ya la expresión matemática está despejada. Densidad del líquido es igual a 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, esto por el volumen del hidrómetro, 13,2 centímetros cúbicos. Como ven, todas las cantidades están en centímetros, centímetro cúbico, centímetro cuadrado y centímetros en las longitudes. Las unidades de los centímetros se van a cancelar, todo se va a cancelar, solamente va a quedar la unidad de kilogramo por metro cúbico, que es la unidad de la densidad. Entonces, decimos aquí, el volumen del hidrómetro, 13,2 centímetros cúbicos menos, paréntesis, el área es de 0,4 centímetros cuadrados y L sub A 8 centímetros. Es de 8 centímetros, cerramos ahí, y abajo el volumen del hidrómetro, otra vez 13,2 centímetros cúbicos menos el área, 0,4, y lo que está afuera del tallo es 3,2 centímetros. Cerramos aquí y esto sin duda, kilogramo por metro cúbico. La densidad de ese líquido orgánico es de 839 kilogramos por metro cúbico. Como pueden ver, es menor que la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por esa razón, como este líquido orgánico es menos denso que el agua, el hidrómetro se sumerge más y solamente aparece 3,2 centímetros fuera de él. Bien, originalmente los hidrómetros obviamente fueron calibrados en la escala en centímetros, ¿correcto?
Pero los hidrómetros modernos ya no se calibran en centímetros, sino se ponen directamente el valor de la densidad. Vale decir, si con 8 centímetros afuera representaba una densidad de 1000, entonces a este nivel se le pone 1000. Y cuando está más adentro, cuando solamente está afuera 3,2 centímetros, representaba esta densidad de, digamos, 840, entonces 840 está más arriba. Por lo tanto, la escala que tienen ahora los hidrómetros es, aquí arriba, por ejemplo, empezamos con 500, 550, 600, 650, 700, 750, y así solamente llegamos a 1000, pero hay líquidos más densos que el agua, entonces 1050, 1100, y entonces la graduación ahora está ya directamente en unidades de densidad, ya no en centímetros para hacer el cálculo, ¿correcto? Bien, esos son los hidrómetros que sirven para medir la densidad de los líquidos, pero también hay otros aparatitos llamados también los densímetros, ¿no? También el densímetro es otro aparatito que sirve para medir la densidad de los líquidos. Muy bien. Problema número 4. Problema 4 nos dice lo siguiente. Imagine que cuela un metal de densidad Rho sub m. Rho sub m. Densidad del metal. En un molde, pero le preocupa que pueda haber cavidades en el colado. Luego nos dice, el peso del colado es W. El peso del colado es W y la fuerza de flotación cuando está rodeado por completo de agua es B. Es cuando lo rodeamos completamente con aguas, esa es la fuerza de flotación. Primera pregunta. Demostrar que el volumen total de las cavidades internas es el volumen total de las cavidades representado como B sub 0 es igual a la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la densidad del agua por la aceleración de la gravedad, menos el peso del colado sobre la densidad del metal por la gravedad. Esto hay que demostrar. Luego, pregunta B. Pregunta B. Dice, si el metal es cobre. Bueno, si el metal es cobre, entonces debemos usar la densidad del cobre. Y la densidad del cobre es la siguiente. 8,9. La densidad del cobre es 8,9 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Entonces, si el metal es cobre, dice, el peso del colado, W, es de 156 newton. Y la fuerza de flotación es 20,0 newtons. La pregunta es, ¿qué volumen total de cavidades contiene el colado? ¿Cuál es el volumen total de las cavidades que contiene ese colado? Y la pregunta siguiente es, ¿a qué fracción corresponde este volumen total del colado? Es decir, el volumen de las cavidades entre el volumen total. ¿Qué fracción será? Esas son las dos incógnitas. Muy bien. Este es un tema que tiene que ver con ingeniería metalúrgica. Estamos fundiendo los metales y entonces cuando se funde un metal y luego se echa en un molde, a eso se le llama colado. ¿Ok? Entonces el colado es cuando tengo un metal
fundido y luego lo vamos a echar en un molde y esperamos que enfríe para sacar, obviamente, la pieza metálica que estamos buscando. Esa es la forma como se hacen, por ejemplo, las ollas, los cucharones de metal, el fierro de construcción, todas las piezas de los vehículos se hacen en moldes. Los moldes normalmente son de cerámica, porque los cerámicos soportan temperaturas más altas que los metales. Entonces, el metal, el hierro, por ejemplo, es en fase líquida. Sin embargo, cuando se lo echa en un molde de cerámica, el cerámico soporta la temperatura y simplemente ese, digamos, metal colado va a tomar la forma del molde. Una vez que está solidificado, se saca del molde y se tiene la pieza que uno desea. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que se ha echado el metal, se ha colado en el molde, hay un problema, que muchas veces quedan burbujas de aire atrapadas dentro de ese metal colado. Entonces, lo que se tiene es lo siguiente. Voy a suponer que tengo un molde de esta forma, semiesférica, y claro, hemos echado el metal, pero ha quedado algunas burbujas de aire atrapado. Esas son las cavidades que se mencionan en el problema. Entonces, el volumen total de todas esas cavidades debe ser de esta forma. Hay que demostrar que tiene esa expresión matemática. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando a ese molde ya o a ese metal colado lo sumergimos totalmente en un depósito con agua. ¿Correcto? Aquí tenemos agua. Y entonces vamos a sumergirlo por completo. Por completo lo sumergimos aquí en agua. Muy bien, entonces otra vez decimos la fuerza de flotación, ¿no? La fuerza de flotación es igual al peso de todo ese, vamos a decir, metal colado. Y ahí tendríamos el peso de esa pieza que se ha formado. Pero también sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado. Y eso es lo que vamos a utilizar. En esta primera parte nos conviene utilizar el concepto de que la fuerza de flotación es igual al peso, en este caso, del agua desalojada. ¿Correcto? Pero el peso de agua desalojada, ¿a qué es igual? El peso del agua desalojada es la masa de agua desalojada por la gravedad. Y la masa de agua desalojada en función de su densidad es igual a la densidad del agua por el volumen de agua desalojada. Y el volumen es el volumen total de ese molde. El volumen total, y eso por la gravedad. Entonces, el volumen total va a ser igual a la fuerza de flotación sobre la densidad del agua por la gravedad. Y aquí tengo una primera expresión que, si comparamos con esta, es el primer término. El primer término de la demostración que queremos encontrar. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el volumen total. Bien. Para encontrar el segundo término y finalmente demostrar esa expresión matemática, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decir, a ver, el volumen total de esa pieza colada, el volumen total no es sino el volumen del metal. El metal solamente está aquí, sin contar las cavidades, ¿correcto? Entonces, el volumen del metal. Y a esto hay que sumarle el volumen de las cavidades. El volumen de las cavidades. ¿Listo? Entonces,
El volumen total ya lo conozco, está aquí, no lo toco. El volumen de las cavidades es la incógnita, tampoco lo toco, solamente me interesa trabajar aquí en el volumen del metal. El volumen del metal, ¿a qué es igual? A la densidad. A ver si recordamos la fórmula. La densidad es masa entre volumen. Masa entre volumen. Entonces el volumen será la masa entre la densidad. Este volumen será entonces la masa del metal entre la densidad del metal. Y esto más el volumen sub cero. Pero ahora voy a multiplicar y dividir este término por la gravedad. Un artificio matemático que me ayuda para llegar a la demostración. La masa del metal no es sino, al multiplicarla por la gravedad, será el peso del metal, o lo que decimos el peso del colado, entre la densidad del metal por la gravedad. Estamos multiplicando y dividiendo por la gravedad, más el volumen de las cavidades. Entonces, ahora decimos lo siguiente. Esta es la incógnita, despejamos. El volumen de las cavidades es igual al volumen total, y esto pasa restando, menos el peso del colado entre la densidad del metal por la gravedad. Bueno, vamos a marcar esto. Decimos donde el peso del colado es la masa del metal por la gravedad. ¿Listo? Lo que estamos haciendo aquí. Y entonces aquí tengo la ecuación 2. La ecuación 2. Reemplazamos la ecuación 1 en 2 y tenemos la demostración concluida. 1 en 2, entonces, el volumen total de las cavidades es igual a la fuerza de flotación que ejerce el agua entre la densidad del agua por la gravedad menos el peso del colado entre la densidad del metal por la gravedad. Y aquí tenemos esta expresión y decimos justamente lo que queríamos demostrar. LQQD. Lo que queríamos demostrar. Ya está. La parte B es ya mucho más sencilla, ¿no? En la parte B simplemente utilizamos esta expresión y ahí reemplazamos los valores numéricos. Entonces, lo vamos a hacer aquí arriba, utilizando ya la expresión demostrada. Y decimos entonces, el volumen de las cavidades en este colado de cobre será igual. La fuerza de flotación es 20 newtons. 20 newtons. Abajo tenemos la densidad del agua, que es 1000. Y esto por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Menos el peso del colado, que es 156 newtons. 156 newtons. Sobre la densidad del metal, que es el cobre, 8,9 por 10 al cubo, es decir, 8.900. 8.900 kilogramos por metro cúbico. Y esto por 9,8. Todo esto, sin duda, está en metros cúbicos porque las unidades que estamos usando son las unidades patrón del sistema internacional. Haciendo las operaciones, el volumen total de las cavidades es de 2,52 por 10 a la menos 4. 2,52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el volumen total de las cavidades. Pero ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es, dice, la proporción de ese volumen en relación al volumen total? Entonces decimos, el volumen de las cavidades entre el volumen total no es sino el volumen
de las cavidades entre el volumen total, que es esta expresión. El volumen total es la fuerza de flotación sobre la densidad del agua por la gravedad. Eso va al numerador por extremos y medios, densidad del agua por la gravedad. Y reemplazamos valores. Entonces, la razón entre el volumen de las cavidades entre el volumen total es igual. Volumen de las cavidades es 2,52 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. G es 9,8 metros por segundo al cuadrado y B apenas es 20 newtons. Esto es una cantidad adimensional. Tengo volumen entre volumen, no tiene unidades. Y lo que resulta es que esta razón es 0,124. ¿Qué significa esto? Significa entonces, si lo damos en porcentaje, que el volumen de las cavidades va a ser el 12,4% del volumen total. Es demasiado. Es mucho, en realidad. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas cavidades. Son 12,4% del volumen total. Está, digamos, lleno de burbujas de aire. Entonces esa pieza no sirve. La decisión es volverla a fundir y volver a hacer todo el proceso nuevamente. Porque tiene mucha falla. ¿Ok? Y eso es lo que sucede cuando se funden las piezas, digamos, de un vehículo, o también el fierro de construcción. El fierro de construcción también se desarrolla en moldes. Entonces, después de que se ha solidificado el fierro de construcción, pasa por un proceso de control de calidad. Y ese proceso de control de calidad tiene, bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es someterlos a rayos X. Y cuando la varilla pasa por rayos X, se encuentra algunas anomalías. Esa varilla tiene que ser desechada y se la lleva nuevamente al horno de fundición, porque esa no va a salir al mercado porque está fallada. Bien, esa es entonces, eso es, como decíamos, es un problema vinculado con la ingeniería metalúrgica. Bien, vamos a ver el problema número 5 como último problema en esta sesión, y decimos entonces lo siguiente. Problema 5. Problema 5. Nos dice: un bloque cúbico de madera de 0,100 metros por lado. Cada lado de ese bloquecito cúbico de madera es de 0,100 metros. Muy bien. Y con densidad de 550, la densidad de esta madera es de 550 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Flota en un frasco de agua. Bien, como la densidad de la madera es menor que la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces casi la mitad del bloque está fuera del agua y un poco menos de la mitad, o un poco más de la mitad, perdón, está dentro del agua. Bien. Pero luego dice aceite con densidad de, esa será agua, aceite con densidad de 750 kilogramos por metro cúbico se vierte sobre el agua hasta que la superficie del aceite está a 0,035 metros por debajo de la cara superior del bloque de madera. Entonces, la superficie del aceite está a 0,035 metros por debajo de la cara superior del bloque de madera. Primera pregunta. Dice, ¿qué espesor tiene la capa de aceite? ¿Cuál es el espesor de la capa de aceite? Pregunta B. ¿Qué presión manométrica hay en la cara inferior del bloque? ¿Cuál es la presión manométrica en la cara inferior del bloque? Bien. Vamos a ver entonces este problema. ¿Ok? Y decimos lo siguiente entonces. Vamos a graficar primero. Graficamos
para ilustrar a este problemita. Ilustramos este problema. Entonces, mira, tenemos aquí un frasco con agua, inicialmente solo con agua, y dentro de ese frasco que tiene agua colocamos un bloque de madera, pero luego echamos encima del agua aceite y el bloque de madera queda así. Este es el bloque de madera. Cuyo lado es igual a 0,100 metros, es decir, 10 centímetros. El aceite está a este nivel. Dice, el nivel del aceite se encuentra a 0,035 metros por debajo de la cara superior del bloque. Y obviamente tendremos agua más aquí abajo. De todas maneras, aquí hay agua. Entonces, esto es agua y esto otro es aceite. Bien. Y bueno, ¿qué dimensiones conocemos? Conocemos este valor. Cada lado vale L. Los tres lados es un bloque cúbico. Esto de aquí es simplemente Y, porque dice que el aceite se encuentra abajo, 0,35 metros de la cara superior, y me están preguntando por este valor, por el espesor de la capa de aceite. ¿Correcto? Eso es. Y nos están pidiendo también que calculemos la presión manométrica aquí, en la parte inferior del bloque. Bien, entonces, otra vez, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso del bloque, que está dirigido hacia abajo, ¿ok? Tenemos el peso del bloque de madera, pero tenemos dos fuerzas de flotación. Una ejerce el aceite y otra ejerce el agua. Entonces hay una fuerza de flotación que está ejerciendo el agua y otra fuerza de flotación que está ejerciendo el aceite. El agua. Entonces, como está en equilibrio, decimos, otra vez por la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas verticales debe ser 0. Hacia arriba tengo la fuerza de flotación que ejerce el agua más la fuerza de flotación que ejerce el aceite, y hacia abajo tenemos el peso del bloque igual a 0. Bien, la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado. Eso es entonces el peso de agua desalojada más el peso de aceite desalojado menos el peso de la madera igual a 0. El peso del agua desalojada será la masa de agua desalojada por la gravedad más el peso del aceite desalojado será la masa del aceite desalojado por la gravedad menos la masa de la madera por la gravedad igual a 0. En este caso podemos cancelar la aceleración de la gravedad, que es factor común, y decimos entonces, la masa del agua desalojada es la densidad del agua por el volumen de agua desalojado, más la masa del aceite desalojada será la densidad del aceite por el volumen de aceite desalojado, menos la masa de la madera, la densidad de la madera por el volumen de la madera.
igual a 0. ¿Correcto? Bien, entonces, ahora el problema es determinar los volúmenes desalojados. La densidad del agua por el volumen de agua desalojada. El volumen de agua desalojada es la que está aquí abajo. Es esto de aquí, solamente. Entonces, como volumen tengo el área de la base, que es L, por este espesor. Pero ¿cuánto vale este espesor? ¿Cuánto vale? Ese espesor será la longitud L de todo ese lado, menos esta altura que sí conozco, menos el espesor, que es la incógnita. Entonces, aquí tenemos esto, esa alturita. Entonces, ¿cuál es el volumen? L por la altura. Es decir, L cuadrado por la altura, que es la longitud L menos la altura Y menos el espesor del aceite. Más la densidad del aceite por el volumen del aceite desalojado. También tenemos el área, que es L por L, pero por el espesor. Entonces, tenemos L cuadrado por el espesor. Y esto será, decimos, igual, esto pasa sumando, a la densidad del bloque de madera por el volumen. El volumen de la madera será L por L por L, L al cubo. Entonces, cancelamos el L cuadrado de aquí con el de aquí, y con L cubo me queda simplemente L. Desarrollamos lo que está aquí y decimos la densidad del agua por L menos Y. Voy a separarlo. Menos, este signo menos, menos la densidad del agua por el espesor. Densidad del agua por el espesor, más, este es aceite, perdón, más la densidad del aceite por el espesor es igual a la densidad de la madera por L. Factorizamos el espesor, que es la incógnita, y decimos entonces la densidad del agua, L menos Y, menos el espesor, paréntesis, densidad del agua, menos por menos me da más la densidad del aceite, igual a la densidad de la madera por L. Esto va a pasar sumando a este lado y esto pasa restando allí. Entonces tengo la densidad del agua, L menos Y, menos la densidad de la madera por L, igual al espesor por densidad del agua menos densidad del aceite. Despejamos. El espesor entonces será igual a, en el numerador, la densidad del agua por L menos Y menos la densidad de la madera por L sobre la densidad del agua menos la densidad del aceite. Ya está la expresión desarrollada y simplemente hay que reemplazar los valores. Y para eso vamos a utilizar más espacio. Borramos eso de aquí para poder reemplazar todos los valores numéricos y decir entonces el espesor de la capa de aceite será densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico, L vale 0,1 metros y el Y vale 0,035 metros. Eso menos la densidad de la madera, que es 550 kilogramos por metro cúbico por L, que es 0,1 metros. Todo eso sobre la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del aceite, que es 550. Esto sin duda es metros. Haciendo las operaciones, sale que el espesor vale 0,040 metros. Este es el espesor de la capa de aceite. Bien, la pregunta B es mucho más sencilla. La pregunta B simplemente es
determinar cuánto vale la presión manométrica en el fondo o en la base inferior de ese bloque cúbico de madera. Entonces, para la parte B, decimos, la presión manométrica aquí se debe a la presión que ejerce esta columna de agua más la presión que ejerce esta columna de aceite. Solo me piden la presión manométrica, no me piden la presión absoluta. Entonces no tomamos en cuenta la presión atmosférica. Por lo tanto decimos, entonces, la presión manométrica en la cara inferior del cubo es igual a la presión que ejerce el agua, es decir, la densidad del agua por la gravedad y eso por la altura. La altura es, decíamos, L menos Y menos E, ¿correcto? Y a eso hay que sumarle la presión que ejerce la capa de aceite, la densidad del aceite por la gravedad y el espesor es simplemente E. Su altura es E. Factorizamos la aceleración de la gravedad. Entonces decimos, la aceleración de la gravedad, paréntesis, la densidad del agua por L menos Y menos E, más la densidad del aceite por el espesor de la capa de aceite. Bien, y reemplazamos los valores. Presión manométrica en la parte inferior del bloque es 9,8 metros por segundo al cuadrado por densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por L, que vale 0,1 menos 0,035 menos 0,40, eso es 0,025, más la densidad del aceite, 750, eso por el espesor 0,04 metros. Cerramos aquí y esto está sin duda en pascales. Entonces, la presión manométrica en la parte inferior de ese bloque es 502 pascales. 502 pascales. Es la presión manométrica en el fondo de ese bloque, en la parte inferior. Muy bien, estos son 5 problemas sobre hidrostática y nos veremos en otra oportunidad desarrollando algunos más sobre hidrodinámica. Muy bien, muy buen día.